Se nos vino la lluvia. El sexto día de nuestra ruta comenzó entre el frío y lluvia del sur de Chile. Despertamos para conocer Frutillar, recorrer sus calles y deslumbrarnos con el lago Yanquihue. La vuelta y bajar más allá. ¿Ya? El plan de hoy es llegar a la isla grande de Chiloé. Solo nos separan aproximados 140 kilómetros. Tomaríamos caminos interiores hasta conectar la ruta 5 con dirección al sur. El lago Yanquihue es el segundo lago más grande de Chile, con una extensión de 860 kilómetros cuadrados. El lago toma su nombre del mapudungún Yanquihue, que significa lugar hundido, y nace a partir de la leyenda de la princesa Licarrayén, que para calmar a los volcanes Osorno y Calbuco se entregó en sacrificio a manos de su amor. Al entregar su corazón a un gigante cóndor, la nieve y lluvia apagaron los volcanes, y tras años de lucha los terrenos fueron inundados cargando el lago. Tras recorrer el lago y las ferias del lugar, era momento de continuar la ruta. Bordearíamos el lago hasta tomar la variante B155, parte de la ruta Interlagos. Este tramo de la ruta no está asfaltado, pero se encuentra en buen estado, y honestamente se disfruta entre los árboles y vistas. El sur de Chile de exuberantes paisajes, llenos de ríos y montañas, con gente cálida y valiente, con aromas únicos, naturaleza indomable y melancolía. Un suspiro de la vida que calca la belleza y el cielo azul, testigo de la historia, agradecidos de conocerlo. Ver en Chile los ancestros que respetan el legado con trabajo y barro en sus manos. ¿Qué pasó? Bien dice el dicho la magia del sur. Cada lugar encanta, inspira y deslumbra. Afortunados nosotros de poder conocer, recorrer estas tierras y descubrirlas sobre nuestras motos. Después de la playa Totoral, tendríamos que desviarnos por la ruta B351, la que nos llevaría directo hasta la ruta Panamericana, o también conocida como la ruta 5 Sur. Ya en la ruta 5, a la altura de Yanquihue, continuamos nuestro camino con dirección a Puerto Montt, donde tomaríamos rumbo a la costa para embarcarnos a Chiloé. Hoy cumplíamos más de 1500 kilómetros de ruta, 7 regiones y 2 países, y un incontable número de recuerdos, paisajes, sentimientos de alegría, nostalgia y satisfacción. Así nos dirigimos a Pargua desde Puerto Montt. Angélica, Ricardo y Moisés, 3 locos soñadores, 3 individuos que tras una conversación unos meses atrás pusieron fecha a este momento. La idea: conocer y disfrutar del andar en moto. Y aquí estábamos, rodando bajo la lluvia y el frío, pero dichosos de vivir este sueño. Nos quedan 47 kilómetros. Ah, nada. Continuamos por la ruta 5 con dirección al canal de Chacao. Un camino casi en línea recta, cada vez más cerca, pero con la ansiedad parecía no acabar nunca. A veces es difícil definir en palabras los hechos, y más aún las sensaciones, lo que entrega el alma el salir a rodar en moto, el dejar la rutina y la comodidad, salir, recorrer, conocer, maravillarse, vivir, conectar con uno, con el entorno, romper la rutina y disfrutar de esto. Finalmente llegamos a Pargua, un pequeño poblado que al final de la ruta tendrá una importancia única por su gente. El canal de Chacao ya estaba a nuestro costado, solo quedaba embarcarnos y cruzar este estrecho de casi 5 kilómetros y ya estaríamos en la isla grande de Chiloé. Alegría y emoción, sentimiento de victoria y satisfacción, una medalla más a nuestra lista de sueños. ¿Cómo estás? Ya salimos ya. ¿Qué opiniones con la moto? Estamos en la concha de su madre del mundo, pero muy bonito Chile, bueno, la cagó. Empezado a ver todo el contorno. Dejábamos el transfer y nuestras ruedas se posaban en las mágicas tierras de la isla de Chiloé. Nos recibía una tenue llovizna que solo hacía vivir aún más la experiencia en el estar en medio del mar, después de cruzar el canal donde pudimos ver medusas gigantes, paisajes y delfines. Nos adentrábamos en tierras únicas,
llenas de folclore, de mitos y leyendas, de gastronomía y de arte vivo, de gente acogedora, de exuberantes paisajes, la tierra del Trauco y la Pincoya, dueña de un horizonte que cambia entre bosques y mar que se funde con el cielo. Llegamos primero hasta Ancud, ciudad fundada a mediados del siglo XVIII, que entre sus rincones aún guarda vestigios de los tiempos de la invasión de los españoles. Ancud en mapudungún significa valle grande o tierra fértil. Vamos, vamos. Ponerle. El mercado de Ancud está lleno de locales de artesanía y abastos, además de cocinerías que deleitan con la gastronomía típica de la isla. Tras recargar fuerzas, recorrimos el centro de Ancud, su plaza principal, el comercio y la nueva iglesia, además de recorrer la costanera. La suave llovizna daba paso a una lluvia y niebla, lo que nos hizo tomar rumbo a Pupelde, localidad donde nos alojamos durante nuestra estadía en Chiloé. Esperamos que disfrutaras el video y te suscribas para seguir acompañándonos en nuestra ruta por la mágica isla de Chiloé. Te pedimos nos apoyes con un like y un comentario. Saludos y buenas rutas.